Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, yo voy a hablar de un tema que tal vez no estén ustedes de acuerdo conmigo, porque hay un hecho. Los que pertenecemos a las clases medias o los que pertenecen a clases más altas se burlan muchas veces de los programas gubernamentales. Claro. ¿Por qué? Porque a veces nos falta mayor empatía. Yo me quiero referir a un tema del que platicaron hoy en la mañana en la conferencia de prensa de la presidenta, que es el plan Casa por Casa. ¿Qué es Casa por Casa? Pues es un plan como nunca había existido en México, que busca cubrir las necesidades médicas de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso al sistema de salud. Porque la verdad, el Seguro Social es para quienes tienen un empleo. El ISSSTE es para quienes dicen que trabajan en el sector público. Bueno. El Seguro Popular ahí está y no se da abasto, ya fracasó. El INSABI fue un experimento de López Obrador, fracasó. Y ahora la presidenta tiene este plan. ¿Y por qué digo que la gente no lo entiende cuando es de clase media para arriba? Porque obviamente si comparamos la medicina gubernamental y todos estos planes sociales, cuando estamos acostumbrados a ser un hospital privado o a un consultorio muy bien equipado, pues decimos, qué chafa está esto. Y no estoy diciendo que no lo esté, pero lo que estoy diciendo es que comparado con no tener nada, algo ya es un avance. Hay mucha gente que no recibe atención gratuita porque vive en rancherías y en poblaciones realmente aisladas. Este es un país que todavía tiene muchas zonas incomunicadas. Hay mucha gente que requiere servicios médicos y no tiene dinero con qué transportarse. Por supuesto. Y cuando llegan algunos a la Ciudad de México porque están en Seguro Social, no tienen dinero para poder pagar un hotel. O sea, es un país de carencias terribles que a los que mal llamaba o mal nos llamaba el aldeano fifís, a veces no entendemos porque nosotros vivimos esta realidad que es muy distante, muy ajena a la realidad que viven millones de mexicanos menos afortunados que nosotros. Entonces, al día de hoy, este plan Casa por Casa ha censado a más de 9 millones de personas, ha realizado ya poco más, casi 801,000 visitas médicas domiciliarias, ha obtenido el historial médico clínico completo de estas personas, que antes no existían. Ahora, que puede tener muchas fallas el historial clínico, seguramente. Que mucha gente a veces no sabe ni de qué se murió el papá o la mamá o el abuelito, y eso impide tener un mayor historial clínico. No lo dudo, pero a lo que voy, ya es un avance. Sí. Participan en esto 20,000 profesionales de la salud, la mayoría son enfermeros y enfermeras, que están idealmente capacitados para tomarte la presión, para revisar tu vista y ver que no tengas glaucoma, cataratas. O sea, lo que generalmente te hacen un check-up muy elemental. No estamos hablando de un check-up de 2 días que mucha gente paga y se va al hospital a base o no sé a cuál, ¿verdad? Y ahí está, no. Es algo muy elemental, pero quiero insistir, de la nada a algo ya es un avance. Está operado en 32 estados, pero no hay cifras claras porque muchos estados no han sometido, no ha proporcionado la información. En Michoacán han realizado ya 52,000 visitas, en Nayarit 12,000 visitas. Estamos hablando de lugares muy, muy amolados. ¿Cuáles son los objetivos? Detectar enfermedades antes de que se compliquen. Hay gente que no sabe qué es hipertensa. Y una persona con hipertensión, de repente un día entra, le da un infarto cerebral, porque le tronó la arteria por la presión y ahí se quedó. Quieren canalizar casos graves a hospitales, quieren reducir hospitalizaciones innecesarias, porque si tú detectas un mal antes de que sea grave, pues no habrá hospitalización. El brote de sarampión en Chihuahua se detectó gracias a este plan de Casa por Casa, si no, quién sabe dónde andaríamos, ¿no? Ahora, no es fácil y tiene muchas carencias. Ahí les van. Cada enfermero hace 10 visitas por día. Pobres. A veces llegan y no hay insumos para que hagan bien sus cosas. A veces llegan a un domicilio, pero el domicilio ya no es porque la gente se cambió.
llegan y enfrentan problemas de inseguridad, problemas de incomunicación. Mandas al hospital y capaz que el hospital no tiene los medicamentos, o el hospital está hasta casa del diablo, o el hospital no tiene camas. Estamos hablando de un problema sistémico de México que viene desde el primer día de la independencia nacional. Ha sido descuido tras descuido tras descuido desde que don Guadalupe Victoria empezó a gobernarnos como república. Antes fue el descuido del emperador Maximiliano, o sea, podemos ir sumando. El presupuesto para este año es ínfimo, solamente son 7,000 millones de pesos. Pero 7,000 millones de pesos, cuando un objetivo es atender a 14 millones de personas, pues dividan y van a ver que son 2,000 pesos por persona. Si no me falla la matemática, a ver tú, Álvaro, que eres bueno para esto. 14 millones, 7,000 millones entre 14 millones de personas, ¿no? Después las farmacias del bienestar no tienen los medicamentos completos, por las causas ampliamente conocidas y comentadas. Y quiero aclarar una cosa, hay una faltante mundial de medicamentos. La gente dice que en México no hay. En Estados Unidos, mi hermana médica me habla, no hay esto, no hay esto, no hay esto y no hay aquello también. Y en Europa hay faltantes crónicas o porque los laboratorios ya no quieren hacer ciertos medicamentos o porque la pandemia interrumpió las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la suma? Pues sí, la verdad es que también habría que considerar, Eduardo, justo cuando estás haciendo el cálculo, sí te va a ubicar en esa cifra, pero también hay que ubicar cuál es la tasa de personas que sí contactan y no contactan, cuántas pueden contactar, cuántas no pueden contactar, porque la tasa efectiva, seguramente el dinero es mucho menor si consideras revisitas y una serie de cosas. Entonces, no sé, creo que probablemente a ese número habría que multiplicarlo o más bien dividirlo entre 1 y 1.5. No lo sé, pero porque sí, necesitamos más información y el gobierno nos tiene que dar más información. Entonces tenemos que casa por casa, es la primera intervención seria del gobierno de México en su historia de tratar de proporcionar salud para todos. Hubo un intento en el sexenio de Echeverría, que fue el IMSS Coplamar, pero se circunscribió más que nada a zonas rurales. Y en la Ciudad de México ha habido algunas, ya no son delegaciones, algunas alcaldías, donde han tratado de dar estos servicios. Está lejos de ser suficiente. ¿Su éxito qué depende? De que haya recursos, que se le dé continuidad, que se superen los obstáculos y que se integre todo a un sistema hospitalario que en México está más que descompuesto, está roto. Pero por ahora representa para mí un paso en la dirección correcta. Tiene que hablar de lo que se está haciendo bien, ¿no? Fíjate que ahí sí yo creo que estamos de acuerdo contigo, ni Álvaro ni yo vamos a estar en desacuerdo. Tú empezaste diciendo Álvaro distinto. Álvaro ya está pensando cómo está en desacuerdo. Pero, a ver, creo que de cero a esto poco es muy valioso y escuchan los testimonios de la gente y están muy agradecidos. Esta primera intervención, cuando te miden la presión, ha salvado vidas ya. Claro, esto es hipertenso. Los datos los vamos a empezar a ver poco a poco porque es algo nuevo, evidentemente, pero yo considero que va a funcionar, por lo menos para una cierta segmento poblacional, muy bien. Es el primer paso. Ojalá que no sea como otros proyectos de los gobiernos de México. Se da el primer paso, el segundo, después empiezan a jugar gallo-gallina, paso para adelante, 2 para atrás y nunca llegan a ningún lado. Para concluir, Álvaro. Yo lo que concluiría es que no nada más tiene un beneficio para la población, también es un generador de empleo, porque eso hay que decirlo, también tiene una arista de mantener a un sector importante de la población con trabajo y eso naturalmente también en cierta medida es rol del gobierno, que los programas que haga también sean generadores de empleo. Vemos con el New Deal en Estados Unidos le funcionó muy bien, creo que México está haciéndolo bien en ese sentido. El New Deal con el presidente Franklin Delano Roosevelt, a quien acusaron en su época de ser comunista y mira, o socialista. Si hubieran vivido en esta época dirían que eran bolivarianos. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.